Hola de nuevo, la tecnología hoy como que me está atropellando porque esto se bloqueó y se quedó pausado, o como dicen los americanos, se frizó. Pero bueno, vamos a volver a conectar a Luz Marina para reanudar el tema que estábamos, o está lo más interesante, hombre. Servidor y Luz Marina, cada uno que se acaba de conectar y que se nos había congelado y que esto se fue, pero reiniciamos. ¿Y pero cuál es la joda de decirme Luz Marina o la? Señor, bueno, Luz Marinita o Luchita. Entonces, volvamos a empezar porque yo no sé por qué razón esto le pegó una congelada particular y me quedé yo hablando solo de buenas a primeras y de pronto se fue la señal. Pero bueno, reiniciamos. Entonces, qué pena contigo, pero tú por favor vuelves y nos das la definición de sedación paliativa. La definición técnica de sedación paliativa es la disminución deliberada de la conciencia de un paciente una vez se ha obtenido el consentimiento informado, se administran fármacos a unas dosis proporcionadas con el objetivo de evitar el sufrimiento insostenible o incontrolable. Como lo estábamos diciendo en nuestra previa intervención anterior, la definición puede o permite ser reflexionada desde varios aspectos, ¿no? Sí, indudablemente. Entonces, a ver, varias cosas y ampliemos un poquitico. Entonces, para que tengamos como claridad, entonces es la disminución de la conciencia de manera deliberada, intencional. Intención. Conciencia, que es donde nosotros tenemos que ver dónde están las aristas que no existen en la sedación paliativa, pero que alguien se las ha puesto, y que dicen, es que eso es una eutanasia, y es la intención, porque es que cuando yo estoy haciendo una sedación paliativa, la intención es clara, minimizar el nivel de conciencia para que ese sujeto, ese individuo que está ante una situación de sufrimiento desproporcionado, biofísico o psicoemocional existencial, que lo desborde y que a pesar de las intervenciones disponibles en el medio que sean proporcionales a la condición de esa persona, no logren resolverlo, tenemos una alternativa y es que lo que lo tiene sufriendo no es solo la enfermedad, lo que lo tiene sufriendo no son solo los síntomas, es el verse con la enfermedad, el verse con esos síntomas no controlados, lo que lo conduce a una situación de sufrimiento físico extremo y un Sí. anexo de sufrimiento psíquico extremo, o aquella persona que no tenga unos síntomas desproporcionados ni desbordados, pero que su situación de vida lo conduzca a que no se vea existencialmente en un proceso de vida que sea aceptable y que sea permisible dentro de sus expectativas. Fíjate que esta semana me llamó una mujer muy bonita, porque ella quería que le ayudara a que en algún momento, si llegase a padecer alguna enfermedad avanzada, poder no ser expuesta a la medicina y a los procesos, algunos muy cruentos, algunos que implican cirugías y cosas grandes. Y que para ella, a sus 72 años, estaba completamente en paz con esa realidad y no estaba de acuerdo con vivir esa realidad tan compleja. Entonces, fíjate que ella me decía, ve Juan David, es que fíjate que yo tengo una tumor pancreático que por juicio del cirujano de hígado tenía una alta sospecha de que fuera un tumor maligno, imagínate. Y él le decía, tenemos que operarte ese tumor porque en algún momento ese tumor te va a tapar los tubos del páncreas y vas a hacer una inflamación del páncreas que se llama una pancreatitis y eso es bastante grave y te vas a complicar más. Y ella le decía, venga doctor, pero si yo me opero, ¿qué puede pasar conmigo? Y le decía a él, pues si vos te operas, vas a quedar con algunas condiciones de tipo digestivo, de tipo nutricional, de tipo intestinal, vas a requerir medicamentos, vas a requerir seguimientos, vas a requerir exámenes. Entonces decía, doctor, usted se ha preguntado para mí qué es calidad de vida. Y él me dijo, no, yo no te preguntaba, mi hogar. Para mí mi calidad de vida es hacer lo que hago el día de hoy, salir cuando puedo, comer lo que quiero, que no puedo comer todo lo que quiero porque el páncreas mío me genera bastante molestia y bastante dolor.
Entonces, en ese orden de días, no comer lo que quiero, pero por lo menos intentar hacerlo. Disfrutar de los momentos con la familia, de los momentos con el esposo, de leer un libro, de coser, porque es una dama voluntaria de uno de los hospitales y está en el costurero del voluntariado. Entonces, poder hacer los canguros para las mamás que tienen bebés canguro, algunas prendas de vestir para los pacientes hospitalizados, para los de pediatría, y para ellas ya, esto es calidad de vida. Si yo me institucionalizo y me complico, o sea, no voy a poder volver a hacer eso como yo quiero. No voy a poder tener la autonomía y la independencia. Yo no me veo al cuidado de mi esposo, no me veo al cuidado de mis hijos, no me veo en una cama, no me veo con una diarrea, no me veo con un dolor severo y crónico, no quiero que me hagan intervenciones, no quiero exponerme a que así la medicina me diga, no, es que el alto porcentaje es que le vaya bien, pero es que yo estoy considerando que pueda estar dentro del bajo porcentaje que le vaya mal, y usted como médico especialista no me lo puede asegurar. Entonces vamos a tirar los dados, y si los dados están cargados hacia que me vaya bien, maravilloso, pero si no, ¿qué va a pasar conmigo? Y la poca calidad de vida que tengo hoy a los 72 años, la voy a perder por una decisión que no tengo problema en no aceptarla y que estoy en paz si me queda poco tiempo. Porque para mí en este momento lo importante de la vida no es lo que voy a vivir, es lo que estoy viviendo hoy. Por tal razón, Pero el tener ese tiempo no me preocupa, imagínate. Ya me pues dices, Pato, mira, para que... fantástico, Hola. fantástico, porque aquí saltamos a algo que es fundamental. Aquí hay dos conceptos que hay que analizar también muy bien, lo que es el sufrimiento, que ya abordaremos el propio sufrimiento, y la calidad de vida. Mira que la OMS tiene una definición de calidad de vida, que es la percepción que tiene el individuo sobre su posición en la vida dentro de un contexto cultural, dentro de su sistema de valores y creencias, dentro del entorno en el que vive, biopsicosocial y espiritual, en relación a sus metas, a sus expectativas, a sus normas, a sus preocupaciones, en esencia a su proyecto de vida. Sí, pero si tú ves el concepto de la OMS que yo le he criticado, es un concepto que aplica para el que está en una condición de salud sumamente favorable. Claro, claro, es cierto, pero no le quita que hay unos aspectos muy importantes que tienen que ver con la realidad que está viviendo el individuo. Ahora, es que poco sabemos de lo que es en esencia la calidad de vida. O sea, la calidad de vida es una construcción individual, ¿sí? Pero esa construcción individual de calidad de vida tiene, se puede dividir en categorías, ¿sí? Se puede dividir en esferas, como lo quieres llamar, o sea, que tienen que ver con la relación conmigo mismo, la relación con el otro, la relación con el entorno, ¿no? Dentro de las dimensiones de calidad de vida hay unas categorías como es el ser, el estar, el tener, el hacer. Hay otras subcategorías como son la necesidad de protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, voluntad, autonomía. Todos esos son los componentes de la calidad de vida, siendo eso una construcción individual. Lo que es calidad de vida para ti probablemente no es calidad de vida para mí, pero por la calidad de relaciones entre pues, intrapersonal con el otro y con el medio externo. Total, totalmente de acuerdo. Y de ahí la necesidad de individualizar, porque esta señora lo que decía era, yo quiero que usted me ayude a elaborar el documento de voluntad anticipada y la consulta, entendiendo que usted es especialista en fin de vida y que nada más trata pacientes con enfermedades terminales y finalizando el proceso, que yo no lo estoy. Y lo entiendo, es para que me ayude, me aconseje, me guíe en esa toma de decisiones de fin de vida, que deje escrito el documento de voluntad, que era lo que habíamos hablado los dos programas anteriores, que llegado el momento que a mí me pase algo, porque ese cirujano siendo muy querido, porque ella decía muy querido, pero yo le dije, te voy a pegar una pela.
Y le dije, ¿por qué le dijiste eso? Y me dijo, porque él se me enojó porque yo no acepté que me quisiera operar y asumí la realidad a mis 72 años de morirme por una condición que es tratable, que puede ser curable, como es un tumor benigno del páncreas y una pancreatitis, pero que ya no quería. Y me dice, quiero que redactemos el documento y que me ayude a redactarlo lo suficientemente bien para que si yo llego a perder la conciencia, yo no quiero que me expongan a ningún procedimiento, a ningún servicio de urgencias, a ninguna unidad de cuidados intensivos, a una ventilación, a una diálisis. Y si estoy en ese estado de conciencia y me ves sufriendo, yo quiero que me ayudes a morir dignamente. Pero pilas que es que ahí es donde empezamos con las aristas. Porque es que, y era el encabezado que ponía yo en el tema de hoy, porque es que muerte digna no es solamente muerte médicamente inducida. Y digo muerte médicamente Ah, inducida, cierto. porque normalmente hablamos de muerte médicamente asistida, y eso es un error de concepto gigante, porque todos aquellos pacientes, todos aquellos enfermos que están recibiendo asistencia, acompañamiento, cuidado, manejo y tratamiento, están recibiendo asistencia médica en el morir. Y están confundiendo la muerte médicamente asistida con la inducción de la muerte deliberada, no también llamada eutanasia, porque eutanasia tiene un concepto amplio. Entonces, hablar de muerte médicamente asistida no es solamente una, son todas las formas de acompañamiento que se le procuran a aquella persona que está muriendo, y no necesariamente tiene que ser que yo lo conduzca al morir, intencionalmente y activamente de manera deliberada. Y no Mm. es muerte digna, porque esa es una de las tantas formas de muerte digna para muchos, pero no es la única muerte digna. Hay personas que para sí mismos la muerte digna es hacerse muchos tratamientos hasta que estén tan extremadamente quemados y acabados que ya es momento de morir. Hay algunos que muerte digna es renunciar a absolutamente todos los tratamientos y esperar el curso normal y natural. Hay otros que muerte digna sería un proceso de sedación. Hay otros que muerte digna, siendo muy estoicos, lo cual yo respeto, es aguantarse el sufrimiento por su condición, aguantarse el dolor y no recibir medicamentos, pero es digno para ese sujeto. Y no estamos Es hablando de que que la lo estamos dignidad, empujando. pero es que la dignidad es un constructo personal, es un constructo de percepción. O sea, ¿qué es para mí la dignidad? Por lo tanto, ¿qué es para mí morir con dignidad? No, es un constructo personal. Y es un constructo frente al otro, ¿no? Frente a la Pero construcción de dignidad del otro. lo hemos mediocrizado y minimizado a su mínima expresión, eutanasia, muerte digna, y lo sujetamos simplemente a un proceso de inducción de la muerte que para esa persona es digna, o buena muerte que significa eutanasia, que eutanasia, así lo utilicemos en el general, en el común, como una muerte médicamente inducida, la buena muerte es la que le sucede a la gran mayoría de las personas, así no se conduzca médicamente ni intencionalmente al morir. Entonces, de ahí lo fundamental de tener claridad en los conceptos y hablarlos bien. Y cuando vamos a hablar de Sí. eutanasia, hablar de muerte médicamente asistida, que en últimas es un homicidio despenalizado. Y que uno escucha gente Sí. que dice, pero no diga que es un homicidio. ¿Cómo que no? ¿Cómo se le llama al acto de quitarle la vida al No, otro? sí. Sí, por supuesto. Que no tenga pena es otra cosa. Pero eso es, y se asume. Y desde el punto de vista ético, y eso lo conversaremos en otra charla, eso tiene sus bemoles y lo conversaremos. Entonces, sedación paliativa, la intención no es quitarle la vida al paciente, es bajar el nivel de conciencia a un punto tal de que no sufra físicamente o no sufra psíquicamente. Entonces esta mujer me decía, llegado ese momento yo quiero que me deseen, no quiero que me apliquen una eutanasia, quiero que me ceden y que tenga yo la muerte que deseo, en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, en mi cama, sin intervenciones, sin procedimientos adicionales, simplemente que siga el curso natural y normal, sin dolor, sin asfixia, sin malestar, pero sin conciencia porque no me quiero ver, ni quiero ver a los otros sufriendo por lo que me haría sufrir a mí y existencialmente me desbordaría. Entonces, uno de los criterios de sedación paliativa son lo que llamamos síntomas refractarios. ¿Qué son los síntomas refractarios, Luchica? Pues es un síntoma que no responde a el tratamiento o a los fármacos eh, y se agotan los recursos ¿Cuáles para tratar recursos? el Porque es que, síntoma. pero es que hay que discriminarlo porque ¿Te cuando uno le dicen gusta? Ah, recursos bueno, es, venga, bueno. No, no, no. porque hay Los recursos de alto recursos turne que pues.
No, los recursos terapéuticos, los recursos de fármacos, los recursos psicológicos, los recursos espirituales. Entonces, cuando hablamos del síntoma refractario, como tú lo dices, es aquel síntoma que a pesar de que he usado, como tú ya lo dices, los recursos necesarios y proporcionales para controlarlo, el síntoma continúa y continúa generando sufrimiento. Pero eso, como es tan ambiguo, ¿qué son los recursos proporcionales a? Entonces, proporcionales a lo que tú dices ahorita, calidad de vida, en el sitio donde el paciente lo considere, en las condiciones que el paciente desee. Por ende, no exponerlo Es, a ciertos tratamientos que fulano, perano, me gana, diga, pero venga, ¿por qué no lo lleva a Suiza? Que es que en Suiza hay esto para el dolor, esto, aquello. No, eso no es proporcional. Es si en su casa o en el hospital o en la habitación del hogar donde está, estoy agotando los medicamentos para control del dolor, los medicamentos que ayudan a potenciar estos, las intervenciones que se puedan llevar allá porque el paciente no quiere salir y no está en condiciones de salir y la enfermedad no se presta para eso. Y con lo que tenemos por fortuna recursos, que con el COVID lamentablemente se ha afectado bastante. es, No se logra controlar ese síntoma refractario. ¿Que cuáles son? Dolor, asfixia, hipo, en pues, algunos casos, hemorragia náuseas, masiva. vómito, una hemorragia, una convulsión, un paciente delirando. En esas Del delirium, condiciones, claro que si se sí. nos salen de control, entonces ahora sí planteamos el tema de una sedación para que al quitarle la conciencia o al bajar el nivel de conciencia y continuar tratando esos síntomas, porque no se deja de seguir tratando, esta persona esté más tranquila, más calmada y siga caminando en el proceso de morir. Pero tenemos Allí una particularidad. te faltó uno de las indicaciones Más que que varios. también, oye, el sufrimiento existencial, ¿no? No, para Que allá voy. Espérate, que es que para allá voy. Entonces, uno son los síntomas tú no físicos crees que, refractarios. ¿Cuál? sí, el Los dolor, síntomas la físicos, disnea, dolor, asfixia, náuseas, vómito, hipo, hemorragia digestiva, hemorragia, convulsiones y delirio. Parece que está sí, delirando, alucinando, está angustiado. Y el sufrimiento psíquico existencial que puede estar asociado a estos síntomas físicos o que pueden estar asociados a estos síntomas físicos e incluso hay quienes no están de acuerdo con que el sufrimiento existencial sea una condición de sedación. Pero yo le digo a esos que no están de acuerdo, es que viejo, usted no está en los zapatos de ese otro. Ayer hablaba con una conocida sobre el tema de empatía, y es que empatía es dentro de patos, sufrimiento, estar dentro del sufrimiento del otro. Para yo poder estar en la condición de sufrimiento del otro, debería estar viviendo la misma situación, debería estar viviendo el mismo proceso. Por ende, la posibilidad de que yo sea empático con el otro no es factible. Y hace como 2 semanas leía un documento de alguna mujer española que me pareció muy bonito. Y ella decía, no, no seamos empáticos, seamos no, amables. Tratemos al otro con exactamente. amabilidad, porque nunca vamos a lograr ser empáticos y si el sufrimiento lo vemos desde la empatía, el otro dentro de su formación psicoemocional, espiritual y cultural puede tener concepciones diferentes a este y criticar y cuestionar al que está muriendo y sufriendo. Exactamente, Entonces, yo creo que cuestionarlo es muy la fácil. empatía tampoco es por ahí. Y la empatía, y la vía no es la empatía. Eh, la vía es la compasión, o sea, es cuando yo comprendo el sufrimiento a la luz del amor y la misericordia, ¿sí? La misericordia no siendo un concepto teológico, sino una virtud, ¿no? Y ahí tenemos otra virtud fundamental que es la alteridad, ¿no? Es el que yo me reconozca en el otro como un yo. O sea, ese paciente, yo me reconozco en ese paciente porque el día de mañana voy a ser yo, ¿no? Entonces, la empatía Indudablemente. no es la vía. Yo estoy en contra de la empatía. Por algún otro capítulo hablaremos sobre la diferencia entre la empatía y la compasión. Pero definitivamente la empatía no es la vía. Uno puede empezar por ser amable, por, por ser cálido, ¿no? En algún momento hablamos de lo que es el clima
de ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo, el burro por delante, tú y yo, creo que tenemos cierta afinitud por eso y es empático, no. Simpático de pronto, ser consecuente y sincrónico con la realidad del otro, pero sobre todo ser Sí. amable. Y de esa manera amable, mirarlo con exagerado y desbordado amor, con compasión, no con Mm, lástima, no con tristeza, porque estaría quitándole al otro lo valioso que es. Y en ese orden de ideas, si me lo encuentro en una condición que lo está haciendo sufrir físicamente y que no lo logro controlar, o que lo está haciendo sufrir psíquicamente en su percepción existencial, plantear el tema de la sedación paliativa y plantear esto como una alternativa que no busca quitar la vida, no busca cortarla, no busca acelerar la muerte, sino mejorar el sufrimiento. Y es explicárselo a esa persona y a esa familia. Pero bueno, entonces vámonos ujú. al otro lado. ¿Cuál es la indicación de sedación paliativa? Y yo quiero que nos vamos al otro es, ¿cuándo hemos hecho o cuándo vemos que esa es sedación paliativa que no está indicada y que está más a necesidad del entorno que del propio enfermo? ¿Tú qué opinas de eso? Creo que eso es uno de los escenarios más frecuentes, ¿no? Ah, un paciente dice, estoy sufriendo y automáticamente recibe sedación paliativa, sin que nosotros comprendamos las dimensiones del sufrimiento. Entonces, yo creo que ese es el escenario más frecuente, en el que por algunas razones, bueno, hay que decir algo, hay dos excepciones por las cuales eh, uno puede, se me olvidó la palabra, mm, no contar con el consentimiento. Y es que exista una condición clínicamente evidente, evaluada, en la que yo como médico tenga que tomar una decisión, tenga que hacer un rápido proceso de toma de decisiones, ¿no? Sí. Eh, Que en el caso de una hemorragia masiva, donde el paciente se me va a morir con su propia sangre y se me va a ahogar, o el paciente que está convulsionando tras convulsión, y que indudablemente lo está desgastando y que le está generando malestar o está empeorando los síntomas que ella trae, que no puedo esperar que el paciente me diga que sí o que no. Porque o sí, resuelvo. Fíjate que alguna vez tuve yo un paciente, hace muchos años, y fue un tipo reconocido aquí en la ciudad, porque fue incluso rector de una de las universidades, y fue una persona de un carácter fuerte. Y este señor en algún momento dijo, venga, él tenía un tumor de pulmones, un cáncer de pulmón, porque había sido fumador y lo asumió y al final tuvimos una relación muy bacana y muy bonita y nos entendimos muy bien porque de las cosas que él inicialmente no quiso y fue lo que postergó la consulta es que él no quería hablar nada espiritual ni nada existencial y decía, no, es que yo necesito un médico que me trate los síntomas. Y le dije, listo. Entonces le plantea a la esposa, ve, quería, pero sería importante hablar de esto, cómo está con sus dos hijos, esto y aquello. Y yo, no, él no quiere eso. Entonces, ¿sabes? No lo vi. Y después pero tan maluco que accedió porque era difícil en ese momento que alguien más lo viera en el domicilio y domiciliarios realmente somos pocos. Entonces cuando lo vi, muy cascarrabias, muy reacio a eso, pero empezamos a entrar y empezamos a hacer un tema de conversar sobre la parte espiritual, la parte emocional, la parte existencial. En algún momento me decía, ve, hombre, Juan David, una cosa que yo no quiero es morirme ahogado. Una cosa que yo no quiero es que me vean morir ahogado. Y una cosa que yo no quiero es que sufra por esa razón. Pero no, yo le dije, no se preocupe, en ese momento lo manejaremos. Yo le dije, si en algún momento eso está pasando y empezás a sangrar, que era uno de los terrores que tenía el hombre, porque el hombre además de todo era médico. Y él sabía que el tener un tumor de pulmón con compromiso de bronquios y que estaba tosiendo con sangre y desgarrando sangre, era que podría sangrar profusamente y era ahogarse con su sangre. Pero no te preocupes, en ese momento, si eso está sucediendo, pues optamos por la sedación. Y él dio consentimiento previamente a eso. Y pasó una situación muy particular y es que esa mañana yo estaba viendo consulta y no me daba la posibilidad de llegar, pero la familia, por fortuna, tenía medicamento en la casa para controlar la asfixia con morfina y la conciencia con un medicamento que se llama midazolam, que lamentablemente ya no es factible porque el sistema de salud colombiano
y el INVIMA en ese sentido y el sistema de habilitación son bastante tarados y restringen cosas que deberían hacer. Y es que no le permiten a un paciente tener una ampolla de morfina o una ampolla de midazolam porque son de hospitalario. Por ende, deja de importar el sufrimiento del otro por directrices eminentemente técnicas que no son del todo a la necesidad del usuario o del paciente. Y lo tenían ahí, pero estaban a la espera que llegaran el hermano que estaba trabajando y una hija que venía de otra ciudad y otro hijo que estaba haciendo algunas vueltas. Entonces él empezó a toser y a desgarrar con sangre y a toser y a desgarrar con sangre, pero el otro decía, no, todavía no lo duerma, no, todavía no lo duerma, todavía no lo duerma. Y este hombre le tocó exponerse a morir ahogado con su propia sangre, por las necesidades del entorno que uno las entiende, pero que fue algo que él había planeado y había decidido no exponerse a ello, pero que le tocó sufrirlo y vivirlo, y ya después de que estaba pues sumamente ahogado, ahora sí póngale eso, que los otros no van a alcanzar a llegar, pero alcanzaron a llegar, pero que logre pasar eso cuando tenemos la posibilidad, y que muchos, que tú lo estás mencionando, es que hay situaciones en las cuales el paciente no está en capacidad de tomar la decisión y la debemos tomar nosotros porque entonces lo vamos a exponer a un sufrimiento, y que sea Mm. la ignorancia o el desconocimiento del otro por lo que se va a hacer, que no es lo que cree que se va a hacer, el que impide que se dé un tratamiento adecuado y proporcional a esa situación. Creo que ahí lo importante es lo proporcional también. Eh, a mí me sigue cuestionando el tema de el sufrimiento existencial. Eh, y me sigue cuestionando en términos de qué tanto nosotros comprendemos esas dimensiones del sufrimiento existencial y del sufrimiento espiritual, ¿no? Porque eso hace parte de las conversaciones difíciles o complejas al final de la vida que tienen que ver con el sentido de la vida. O sea, el sufrimiento existencial es la carencia o la ausencia o el vacío del sentido de la vida. Y entonces, ante la pregunta de ¿qué me da sentido a mi vida? ¿A quién le responde del equipo sanitario? ¿No? ¿El médico? ¿La jefe? ¿El psicólogo? ¿El asesor espiritual? ¿Mm? ¿El trabajador social? ¿Quién va a responder? O ni siquiera quién va a responder la pregunta. ¿Quién se sienta a escuchar al paciente en su narrativa, porque aquí estamos hablando de narrativas, en dos aspectos o en dos dimensiones, en las narrativas de identidad, o sea, lo que somos, y en las narrativas que nos dan identidad, que nos permiten ser quienes somos. ¿Quién se sienta del equipo a tener esas conversaciones con el paciente y entender ese sufrimiento, ¿no? Eh, Y espérate, y y bueno, pues es, desmontarse de mi prejuicio de lo que es para mí sufrimiento, de lo que es para mí calidad de vida, de lo que es vida digna, y asumir el del otro y decir, es que es tu sufrimiento y lo entiendo y no voy a coaccionarte, convencerte, disuadirte porque es tu situación y vamos a intentar ayudarte, que es que eso es lo que en ocasiones no pasa. es cuando yo te digo que cuando el paciente dice, estoy sufriendo, ok, damos una orden para que procedemos, porque estoy sufriendo. Y como es un criterio, pues simplemente aplicamos la guía, ¿no? Y no Pero, damos un espacio para, bueno, profundizar un poquito en el sufrimiento, ¿no? pero Entonces, yo creo ya que desde la ahí hagamos... cosmogonía, Hola, no, vale. no, te voy a decir una vaina, yo tengo una conferencia que es la relación entre la agonía y lo que es el bardo doloroso desde la visión budista, ¿no? Eh, y cuando uno lee lo que es la disolución interna y la disolución externa del proceso de la agonía, que es la disolución del pensamiento, de las ideas y
el fallo sistemático de los órganos y sistemas, pues uno puede ahí claramente caracterizar el delirium de fin de vida. Y entonces, para los budistas, es muy importante transitar el bardo doloroso, y en el bardo doloroso es donde se presentan las alucinaciones, que es un criterio de delirium. Entonces, ahí, solo con ese ejemplo, desconocemos un poco lo que es ese sufrimiento. Porque también el sufrimiento está íntimamente relacionado con el sistema de valores y creencias de un paciente. Ahora sí, te quité la idea. Sí. Ve, pregunta, ya que tú estás hablando del tema del sufrimiento y del tema de compasión, pregunta Chico Caterino Osorio, ¿cómo sería el significado de misericordia? Y por aquí tengo, me parece que tengo otras preguntas para que no nos vayamos de eso, me disculpa un momentico, yo leo por acá. Me lo compartió ella como paciente volver a ver el profesional de la salud hace 2 años atrás. Ay, esto se me sube. Que te dijo que quieres que le diga, el feto tiene las mismas malformaciones, ¿qué más te puedo decir? Se va a morir, es bien. Bueno, eso yo creo que propiamente ya lo está diciendo que no es adecuado. Ya yo que más preguntas hay por acá. Ese amor incondicional, real, visceral, puro amor de misericordia. Ahí yo creo que están respondiendo a la pregunta, pero si tú tienes algo más amplio para hablar de misericordia, dale, cuéntanos. Es que la misericordia es una virtud. La misericordia subyace en el amor infinito al otro. Tiene un componente fundamental que es la alteridad o la otredad. Ahí está la misericordia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión conceptual de misericordia y compasión con el pesar, ¿no? Sí. Entonces, Con la lástima. tienes cáncer, tienes cáncer, hay que pesar, ay, no, además porque utilizamos esta expresión, hay que pesar, y este tono de voz, ay, quedaste en la bancarrota, ay, no, cuánto lo siento, Sí. sí, ay, no, te clavaron el cuerno, no, terrible, no, utilizamos esta vaina súper hipócrita y realmente pues, no, estamos mostrando cero interés allí, ¿sí? Entonces tenemos una distorsión de lo porque es pesar y no, esto tiene una base que es el amor por el otro, ¿no? Eso lo hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ella decía, yo ayudo en uno para poder comprender el dolor de todos. Ella no ayudaba a todos al mismo tiempo, ella hacía las acciones individuales, porque a través de la comprensión de uno y acción sobre uno podía entender el sufrimiento de todos. Entonces Es que en son sí la misericordia, virtudes sí. que tenemos. Es Son ver al otro de una virtudes que manera tenemos, Vale. compasiva y de esa manera compasiva buscar ayudar. Y dice aquí, psicóloga Claudia Patricia Pliego, que es psicóloga paliativista y trabaja en hospital, y difícilmente le permiten los médicos intervenir. E insistían que el paciente tenía ansiedad, no dolor, cuando era sufrimiento y pedía ser escuchado. Y eso es fundamental, lo que dice Claudia ahí. Perdió, sí, Claudia Patricia. ¿Cuántos pacientes están hablándonos en su condición a gritos de lo que es que está pasando es psicoemocional y espiritual y que el síntoma se está desbordando porque esa parte psicoemocional, espiritual, social, familiar no está resuelta y hasta que no sea resuelta no va a salir adelante? Y tú ahorita hablabas de cuántos lo escuchan y ahora vamos a hacer de ángel y de demonio. En la parte tuya que escucha, sí, es que la idea es que el médico se siente a escuchar, la enfermera o el enfermero, el psicólogo o la psicóloga no son los únicos que van a escuchar, el trabajo social, el de oficios generales, el camillero.
el vigilante en la puerta muchas veces tiene más capacidad de ayuda que los propios profesionales que están atendiendo al paciente adentro. El que hace, que llamamos nosotros el patinador, que es el que lleva los medicamentos de aquí para allá, los exámenes de aquí para allá, hay veces tiene más tiempo para sentarse con ese paciente o el que va a asear la habitación que el propio personal que está dedicado. Y ese paciente se siente escuchado. Pero yo quiero irme para el lado contrario y entender lo que tú dices, que es fundamental, que escuchemos a ese ser humano. Y algo que yo insisto es que no es un corazón que va donde el cardiólogo, un riñón que va donde el nefrólogo, una tiroides que va donde el endocrinólogo, es un paciente con el corazón enfermo, que hace ese paciente enfermarse y sentirse enfermo, que está yendo donde el profesional para que lo vea con integralidad, para que lo vea como un ser bio, psico, social, espiritual, familiar, cultural, político y económico, y que todo eso se parte del sujeto. Pero quiero irme hacia el otro lado, porque a mí me gusta mucho el tema de las anécdotas, porque nos ayuda a aprender y a entender y a razonar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Fíjate que alguna vez en un hospital donde yo trabajé, había un muchacho con un VIH, SIDA, que había tenido múltiples complicaciones por el SIDA, pero sumado a eso tenía una condición psiquiátrica de un trastorno maníaco-depresivo y él fluctuaba entre la manía y la depresión, la manía y la depresión. Y cuando estaba en crisis de manía o depresión, paraba absoluta. Claudia Patricia nos dice, exacto, debemos capacitarnos para escuchar a una persona, no a una enfermedad al que tenemos enfrente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, este muchacho cuando fluctuaba entre la manía y la depresión, paraba los medicamentos para su VIH y hacía una complicación y una crisis. Y paralelamente no tomaba los medicamentos psiquiátricos, entonces se descompensaba más por el tema psiquiátrico y terminaba hospitalizado y tenía alrededor de 4, 5, hasta 6 hospitalizaciones en un año. Entonces la psiquiatra, en una de las crisis que tenía un síntoma no controlado, me pidió que lo evaluara. Y cuando yo me senté a hablar con el pelado, bueno, ni tan pelado, pues el contemporáneo mío, pues un poquito más de cuarentón. Un pollito, un pollo. Un repollo, un rechicken. Cuando se sentó a hablar conmigo y yo con él, lo que me decía es, vea hombre Juan David, es que yo entiendo que ustedes me quieran controlar el VIH, yo quiero que ustedes me entiendan, me quieran controlar el trastorno psiquiátrico, pero es que ustedes con lo que me están dando no me van a devolver el trabajo que hace 2 años no me han dado, no me van a devolver la pensión por enfermedad o por incapacidad que no he podido lograr, porque no me volvieron a pagar las semanas para poder cotizar. No me van a poder pagar la salud y tengo que estar en un régimen subsidiado que el Estado me dé salud. La familia no me quiere, la familia me ve como un bicho raro. El novio mío me votó porque tengo VIH. Tengo que vivir de arrimado en una habitación. La condición social, familiar, cultural que previamente tenía la perdí. Yo le decía a la psiquiatra, Juli, porque llamo a Juliana, listo, resolvémosle el tema de la manía, el tema de la depresión, pero le vas a devolver el cielo que tenía y le vas a pagar el infierno en el cual vive. Ah, pero es que yo como profesional tengo que manejarlo. Sí, querida. Pero es que ni trabajo social le va a devolver el trabajo, ni psicología le va a devolver la tranquilidad, ni un terapeuta ocupacional lo va a entretener lo suficiente para que ese paciente deje de pensar en todo el infierno que está viviendo y deje de pensar en que se quiere morir, para de tomarse los medicamentos psiquiátricos, se descompensa del VIH, hace otra complicación por su SIDA y sigue deteriorándose. Y lo que él está pidiendo es morirse no porque esté deprimido o porque esté ansioso, está pidiendo morirse porque existencialmente su condición no le permite vivir y la vida que deseaba vivir y que quería vivir y que era con calidad, no se la está ofreciendo la medicina y no se la va a resolver la medicina. Entonces me decía la psiquiatra, entonces ¿qué? ¿Lo dejamos sin medicamentos? Yo, pues, querida, ¿le has preguntado a él si está de acuerdo en estar sin medicamentos? Ah, pero se complica. Sí, lo sé. El problema no es que se complique. Es él está tranquilo con esa complicación. Está tranquilo en asumir esa repercusión de esa complicación, en asumir el hecho que se puede morir, en asumir el hecho de que se va a morir antes de los 50, que no va a vivir muchas cosas que nunca existieron ni van a existir. Ah, no, yo no se lo he preguntado, exacto. Usted no vea simplemente un órgano enfermo y un paciente con una mente enferma. Mira todo lo demás. Y todo lo demás que nosotros no resolvemos. Y en un país tercermundista como el de nosotros, donde la salud mental no es la prioridad, donde la enfermedad tipo VIH es un estigma, donde el paciente, lamentablemente, con una inclinación psicoemocional o psicosexual diferente a la mía, no es visto como se debe ver, y ni siquiera debería ser visto porque es que no es diferente a mí. Es alguien que tiene unas predilecciones, unos gustos, unas inclinaciones que lo vuelve ese alguien
que lo hace más especial que yo, porque vive Que diferente a mí y no. dentro de esas narrativas le da identidad a lo que es. Entonces mira que es muy bonito y el hombre, dentro de lo angustioso que era su condición, dentro del sufrimiento tan teso, lo que estaba manifestando en ese montón de complicaciones era, yo ya me quiero morir. Es que esta no es la existencia que yo quiero vivir. Y ustedes me quieren forzar a seguir viviendo. Mira que allí la muerte se comporta como la libertad del ser. Total, total. Es, Pero no los es la dejamos. libertad del ser. No. Es que no los dejamos ser, ¿no? Empezando por ahí. No. Y tampoco les ayudamos a hacer. Porque es que uno lo medicaliza, listo, pero venga, usted le va a dar posada, usted le va a dar comida, usted le va a dar trabajo, no. Entonces, no lo cuestione, no lo critique, ni lo obligue a tomar algo que no lo va a cambiar lo que está pasando. Eso es mucho más profundo y no se va a resolver ni en los siguientes 6 meses ni en el siguiente año. Requiere toda una vida para resolverlo. Y gran parte de esa vida la ha perdido intentando controlar enfermedades físicas que van asociadas a una condición de vida que es bastante dramática y bastante compleja. Por Entonces, supuesto, es cuando algo que nosotros, hemos hablado en otros capítulos, que es la muerte social, ¿no? La muerte social cuando yo ya no soy productivo, cuando pierdo el trabajo, cuando ya no tengo ni amigos, porque esa muerte social no necesariamente se da en la vejez, también se da en algunas patologías que son estigmatizadas también, como el HIV. y ese estigma hace que el que llegue con un sufrimiento existencial, el otro que se intenta poner en los zapatos de ese, pero está con el vehículo último modelo, con el mejor apartamento, no le falta la comida, tiene una buena relación familiar con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con su novio, con su papá, con su mamá, todo está funcionando a las mil maravillas. ¿Cómo hago yo para ponerme los zapatos del otro si ni siquiera me sirven? Y mi contexto no me permite verlo. ¿Qué nos cuesta a nosotros intentar desmontarnos, que es muy difícil, de mi condición personal, intentar ver al otro y escucharlo? Y en esa escucha activa decirle, tenés toda la razón, no te va a cuestionar, no te va a criticar. Tu sufrimiento indudablemente es desproporcionado y creo que una de las alternativas es que la sedación pueda acceder a vos. Porque es que ahí dicen, es que el sufrimiento psicoemocional debe ser evaluado por un equipo experto. ¿Quién es experto en el sufrimiento del otro, Luchita? Cuando es que el sufrimiento del otro es tan único como lo es el otro. Porque el sufrimiento está íntimamente relacionado con la calidad de vida. Indudablemente. Entonces, ¿a dónde cuestionarlo? Que indudablemente hay personas que son hedonistas y como era la época de Sócrates, cuando se planteaba la eutanasia como una forma de salida, que ellos decían, venga, es que yo tengo una podagra que es un dedo hinchado así por una gota, y eso es inaceptable, el Estado les permitía pedir la muerte por no padecer esas condiciones de enfermedad, pero uno dice, bueno, vaya y venga, porque entonces no haya recursos, pero ahora, bueno, vamos a intentar resolvértelo médico, vamos a ofrecértelo y a resolvértelo porque hay con qué, que es otro de los puntos flojos en nosotros, que es que la atención paliativa, sea especializada o sea por experticia, es sumamente carente, sumamente pobre, entonces muchos terminan llegando a un sufrimiento existencial porque pasaron la enfermedad peleando porque les den una cosa, peleando porque les den la otra, peleando porque les autoricen hasta que la enfermedad avanza a tal punto por irresponsabilidad del Estado, que es el que debe garantizar eso, por irresponsabilidad de las instituciones, por irresponsabilidad de unos administrativos y de algunos profesionales. Y que ya después de todo eso, ahora sí, no podemos cambiarte esto, ya vamos en un manejo paliativo full, ya no es ni siquiera con intención paliativa para alargar tu calidad de vida, sino paliativa para controlar tus síntomas. Y bueno, entonces ahora sí, vamos a resolverte los síntomas. Ah, pues que ya no me interesa eso. Quítame el dolor, pero yo no quiero estar presente mientras me lo quita. Bueno, pero vamos a intentar resolvértelo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y si seguís estando así, entonces, ahora sí, nos das tu consentimiento, porque tenés criterio para sedación, para dormirte y bajarte nivel de conciencia para que mientras terminas tu vida, termines en calma y por fin en paz,
y de la mejor manera. Listo, sí, entiendo que es la sedación, entiendo que la intención es quitarme la conciencia, entiendo que puede durar unos días así, ocasionalmente semanas, generalmente no, porque hago un consumo interno acelerado y se morirá Sí. por el efecto de ese consumo interno acelerado. Lo entendí muy bien, lo acepto y firmo. La familia puede entender o no puede entender, pero la familia, si no entiende, no es el motivo para no sedarlo. El profesional puede entender o no entender, pero tampoco es el motivo para no sedarlo. Y la institución, que es una institución ultra goda, ultra conservadora, católica, cristiana o del Opus Dei, que es que aquí no se hace eso porque eso es eutanasia, no lo es muy distinto. Y no pueden interferir los criterios morales. Y por fortuna ahorita con la sentencia reciente reforzaron el tema en eutanasia de que no puede haber ninguna institución objetora en conciencia. Y ninguna. Llámese la clínica Que Refifí sea, no del importa. Sagrado Sí, Corazón de Jesús o de la Virgen. Usted no puede. ¿Por qué? Porque está prestando un servicio médico. No está exactamente. evangelizando. Entonces tiene que hacerlo. Entonces, no coaccionar a ese otro para que no tome esas decisiones que son fundamentales para ese paciente y le permitan acceder a eso, que lo consienta y que lo acceda. Bueno, entonces una vez el paciente lo consiente, pero vení que se me olvidó algo. Es que hay condiciones en las cuales el paciente termina sedado y no es por la necesidad del paciente. Y es uno de los errores donde se plantea la sedación paliativa, y es que el médico, el terapeuta, bueno, ¿y quién hace la sedación paliativa? La sedación paliativa la va a hacer un médico experto. Y la última guía de la Sociedad Española de Cuidado Paliativo y de la Organización Médica Colegial Española habla de médico experto, no habla de médico especialista. Y Hay una diferencia. quien define si el paciente es candidato para sedación paliativa habla de un equipo experto, no un equipo especializado. Porque entonces vamos a empezar a generarle taras y trabas al paciente que lo va a llevar a sufrir. El que tiene la experticia en eso lo comenta, lo consulta con el paciente, se le plantea y si tiene dudas, lo comenta con otro experto para ver si realmente está de acuerdo y si inicia el procedimiento. No se lentece máximo que el área de cuidado paliativo, en la gran mayoría de las instituciones están dependientes de los servicios de oncología, cuando el cuidado paliativo debería prestarse en todos los Todos los niveles de servicios. atención y en todos Todos los los servicios médicos básicos, medianos o especializados complejos. Mira, pero Entonces ahí hay pasa, algo que hola, pero es que no quiero dejar en el tintero una vaina me con tienes que parar respecto porque yo si no a yo la sigo y sigo y sedación. sigo y sigo y sigo y sigo. No, yo sé, no, yo sé, te conozco, te conozco. No, y es la sedación en la agonía, ¿no? En la agonía cuando el paciente ya ha perdido la conciencia. O sea, si yo voy a buscar deliberadamente la pérdida de la conciencia para que el paciente no tenga racionalidad sobre sus síntomas, ¿no? Entonces, si en la agonía ya ha perdido la conciencia, ¿qué le voy a sedar? Allá, ay, que me ahogo. Allá iba yo. En aquellas situaciones en las cuales se está sedando a esa persona y que no necesita sedación. Una, el que tú mencionas, tiene un tumor cerebral, tiene una hemorragia cerebral, tiene una neuroinfección o tiene una condición orgánica que le quitó la conciencia y el paciente está inconsciente. ¿Y qué le están haciendo? Sedación paliativa. Oíme, ese paciente está sufriendo. Sí, te lo dijo. No, ¿Cómo? pero es que como respira, pero es que esto, pero es que aquello. No, pero si no está sufriendo y está inconsciente, ¿por qué necesitas dormirlo más de lo inconsciente que ya está? No tiene criterio de sedación, ni desde el punto de vista de síntomas refractarios, porque no los tiene, ni desde el punto de vista de síntomas psicoemocionales o sufrimiento existencial. Pero se ve, y lo he escuchado con bastante frecuencia. Ve que le dieron a tu papá, no lo sedaron. ¿Y por qué llegó a la clínica? Porque hizo una hemorragia cerebral extensa y estaba en estado de coma. Oye, ¿y por qué lo sedaron? Porque es que estaba sufriendo. Entonces, O sea, la indicación de sedación no puede ser la percepción de sufrimiento del otro que no está en el enfermo, ni la necesidad de la familia de no ver sufrir al que no está sufriendo, ni la necesidad de la familia o el entorno social que requieren que este termine más rápido porque está saliendo muy costoso, porque la hospitalización es particular, porque los medicamentos los tienen que pagar por una cosa o la otra,
O porque para el médico es más fácil sea que empezar a dedicarse a conversar con él, con su familia y a resolver un montón de Siempre es situaciones. más Entonces, fácil, venga, claro. dormámoslo, porque si lo dormimos, pues es más fácil y resuelto. Esos no son criterios de sedación. Y ahí sí, volvemos al principio de la conversación. Si yo le hago a alguien una sedación y que no es sedación y que no está consentida, estoy haciendo una muerte médicamente inducida. Y si no tiene autonomía para pensarlo y decidirlo y de manera voluntaria pedirlo o consentirlo, una muerte médicamente inducida, que es quitarle la vida al otro, tiene un nombre que es grave dentro de la jurisprudencia. Es hasta dónde realmente estamos haciendo sedaciones que son proporcionales a la condición del paciente Proporcionales. y cuántas no se están haciendo por lo que tú dices, y cuántas es el facilismo del otro, y cuántas es la necesidad del girocama, y cuántas es la necesidad del que es que yo no sirvo para conversar, es que yo no sirvo para eso, entonces hágale una sedanalgesia, no hágale la analgesia, pero no lo sé. Entonces, ser cautos con eso, y si cumple con criterio de sedación, ahora sí, acceda a la sedación, duérmalo. No necesitamos llevarlo en un estado de coma. Duérmalo. No, Si y está en una tranquilice a la condición familia, explicar. total, y si está en una condición de fin de Y vida, en agonía, y uno ve que sí está muy complicado, disminuye la conciencia, porque uno ve que está con quejido, está con jadeo, la cara cambia, sí, el cuerpo está claro, tenso, tiene unos signos que para uno dice, físicamente está sufriendo, o está con un delirio que lo sí. está desbordando, bájale la conciencia, sigue inquieto, bájesela más. Ahí sí puede uno bajar más hasta que llegue un punto donde baja uno tanto la conciencia que el paciente muy ocasionalmente se queda por efecto de la sedación y ahí no es visto como una muerte médicamente inducida, es visto como una medida proporcional donde el efecto o el fin buscado no es el encontrado. Por ende no es ni antiético ni antijurídico. Sí, Pues Marina, venga, vamos a ver aquí qué hay de preguntas. Doctor, dice Mares pero nos 1201. quedan Si el pocos paciente minutos. no está, no, nos quedan como 7 que se nos apagó el video y tenemos 7 minutos más. Si el paciente no está en condiciones de decidirlo porque casi no habla, ¿quién puede tomar la decisión de sedación paliativa? Entonces, si el paciente no tiene capacidad de decisión y hay una condición de sufrimiento y no logramos controlar el síntoma, y estamos hablando de que el paciente está delirando, y a pesar del síntoma no se logra controlar el síntoma en el delirio, el paciente Hay indudablemente hay que que ser. resolverle eso y es criterio de sedación. Pero si el paciente no tiene nada de eso y no está sufriendo y los síntomas son factibles de controlarlos, la prioridad es controlarlos. Si se sale de la capacidad de controlar, sí, pero si no hay conciencia y no hay sufrimiento físico o psicoemocional existencial, no tiene criterio de sedación. Entonces la familia no lo puede solicitar. La familia lo puede solicitar en el caso tal de que realmente haya sufrimiento. O que el Hay que paciente por evaluarlo algún muy motivo bien. lo haya dejado manifiesto en un documento de voluntad anticipada y que él dice si llegó en un estado así, 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 cumple con los criterios, pues ya uno planteará si se hace o no se hace. Dice Brandon Hidel que habría que hacer en el sentido que para que haya profesionales preparados para trabajar en cuidados paliativos en todos los niveles de atención. Ah, no, hermano. Eso es desde la jurisprudencia. Que cada estado se ponga las pilas y adopte la postura y los pantalones para ser lo suficientemente responsable, para darle a su departamento, a su país, lo que está en obligación. Porque es que lo que él está preguntando aparece en la última guía de implementación de servicios de cuidado paliativo de la Organización Mundial de la Salud, que salió a finales del año pasado, donde ponen todas las actividades de cuidado paliativo, los diferentes niveles de atención y niveles asistenciales. Y ellos instan y vuelven y le dicen a los países miembros que es una obligación y es un derecho humano Sí, asegurar los cuidados paliativos. paliativo. Por ende, Sí. están pecando por Mm. defecto a nivel de derechos humanos internacionales. Entonces, es que la jurisprudencia se ponga las pilas y nosotros como profesionales presionemos también, porque lamentablemente como profesionales somos bastante egoístas en ese tema. Bueno, cuando un paciente tiene un mal control de síntomas y decide activar protocolo de muerte digna, podría considerarse como un mal abordaje de cuidado paliativo para que el paciente llegue a tomar esta decisión. Juli Sequera, eso lo vamos a hablar en nuestro próximo conversatorio, ¿sí o no? Vamos a traer el tema de eutanasia. Ah, Guárdate esa pregunta para el próximo conversatorio porque en cierta medida sí es una falta del sistema de salud y de atención lo que conlleva que el paciente opte por la eutanasia y no estoy criticando que sea buena o mala la decisión del paciente, pero que hay que ahorrarlo a profundidad y me parece tu pregunta maravillosa, Juli, para que la guardes para dentro de 15 días que vamos a hablar
eutanasia, Eutanasia. no porque seamos objetores o seamos defensores, sino porque somos profesionales que debemos estar al tanto de esta condición. A ver, ¿qué más por aquí tenemos de preguntas? ¿Qué haría que sea en el sentido de, bueno, listo? Había Hola visto Luisa yo Fernanda, no todos los programas. Sí. una pregunta sobre los programas académicos. Pero ya le respondí a Luisa Fernández que si todos los programas debería tener cuidado paliativo, es la obligación. Pero tú que sabes de eso Debería, como claro. docente, dale que esa respuesta la tienes tú más que masticada. No, masticada. Hay 69 programas de medicina, de los cuales escasamente 6 tienen optativa y una optativa menor a 6 semanas. Del resto no se da cuidado paliativo. Pregunta por aquí Palacio Nancy, ¿el paciente en agonía siempre pierde la conciencia? No, Nancy, no siempre pierde la conciencia, pero un grueso de ellos al final van empezando a abstraerse de la realidad estando conscientes y pueden delirar, algunos siguen estando conscientes y se dan cuenta del proceso de morir y es por eso que tenemos que asegurar que terminen bien controlados de síntomas y otros gruesos sí pierden la conciencia y renuncian a la conciencia, lo cual les ayuda a no sufrir. Bueno, hay unos ¿pueden hacer pacientes algún? que quieren estar también eh, conscientes de su proceso de muerte, ¿no? Porque tiene que ver con su sistema de valores y Bastantes, creencias, ¿no? bastantes y adultos mayores es muy frecuente que le diga a uno, qué pena, pero no me Mm, dé nada que me quite el control, ni que me duerma, exacto. ni que me embobe, ni que me embote, ni que me haga hablar bobadas. Es muy frecuente verlo y en adultos mayores es sumamente frecuente que no quieran que se les haga ningún tipo de sedación ni se les den medicamentos que lleguen allá. Entonces, tenemos 3 minutos para que concluyamos. Entonces, sedación paliativa es una medida médica proporcional que busca resolver una condición de sufrimiento físico o psicoemocional existencial y que la intención es bajar el nivel de conciencia a un punto tal que esa persona no esté sufriendo por síntomas que llamamos refractarios, que ya lo habíamos mencionado, o por una condición de sufrimiento psíquico existencial que no sea factible de ser resuelto. Y debe tener el consentimiento del paciente para lograr acceder a la sedación o en su defecto que los síntomas no le puedan permitir tener conciencia, pero que uno objetivamente y de manera ética y de manera clara pueda determinar que ese es sufrimiento y que requiere la sedación. No vamos a hablar de los fármacos porque pues no es el motivo, pero que tenga la gente la información para que llegado el momento puedan solicitarle a algo o a alguien sobre esta necesidad. Nos dice Brandon que le podrían hacer un live sobre necropolítica. Uy, hombre, qué es eso tan complejo. Yo lo comento con Luchita. Pero muchas Vamos gracias a por tu conectarlo, sugerencia. gracias. No, Muchas y nos gracias. parece perfecto que nos empiecen a llegar temas, pues, que vengan No, de claro, ustedes. También maravilloso, esto es para ustedes. maravilloso. Entonces, siempre es importante que nos dejen, si quieren que, por en este caso, hablemos de esto, lo estudiaremos, lo evaluaremos, pero si quieren, nos dejan eso en la cajita de comentarios. Gracias por concedernos una hora de su tiempo. Gracias por escucharnos, gracias por los corazones, los comentarios. Nos vemos dentro de 15 días con uno de los más cuchicuchis. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque es eutanasia. Del Yo resto diría les da. muerte médicamente inducida. No sé Buena nada, muerte es pero es muy que como amplio. necesitamos, no, pues para los espectadores, pues hay que generarles no sé cómo se llama, engagement, eso es lo que llaman los de mercadeo. Bueno, se despide este humilde servidor. Es un placer estar con ustedes. Es sumamente grato que nos vean, que nos escuchen, que dediquen una hora a escucharnos, que nos cuenten qué quieren hablar. Algunas preguntas las responderemos después. Que si en algún momento requieren, Luz Marina Luchita está en Bogotá y también hace consulta domiciliaria, hace consulta virtual en cuidado paliativo y fin de vida. Yo estoy acá en Medellín. Los dos hacemos consulta a nivel nacional virtual
y cada uno hace consulta presencial en nuestras zonas de residencia o en el área metropolitana, en el caso mío Medellín, en el caso de Luz Marina en Bogotá, la pueden contactar por ahí, si no Luchita les manda el correo por el video cuando lo subamos ahora, para cuando lo requieran, será un placer, no solo para atender pacientes, para asesorarlos, aconsejarlos y darles una guía en muchos de los procesos en función de lo que se viene de la vida. Que tengan una feliz Estamos noche, para un feliz fin de acompañar. semana y es un placer. ¡Chao, Luchita! Abrazo, un abrazo mortal para todos. Chao. Gracias.